Es una situación sin precedentes en la que la negociación de la investidura del candidato que ha perdido las elecciones tenga como moneda de cambio una amnistía. Al mismo tiempo, todo este proceso se está tramitando a través de un manto oculto, porque se está hurtando a los españoles cualquier información de lo que se está negociando. Y es que no sabemos qué se negocia, no sabemos cuál es el contenido y alcance de la negociación y no tenemos, en consecuencia, la mínima información que necesita una sociedad democrática como la nuestra. Lo que conocemos de la amnistía es a través de los políticos independentistas. El Gobierno no ha informado de nada. El presidente del Gobierno no sabemos a qué se dedica. Ni siquiera sabemos dónde está. Simplemente el presidente del Gobierno en funciones no comunica, no informa, no comparece, de vez en cuando saca algún tuit. Hay un secretismo y una ocultación que es una prueba reveladora de lo que hasta ellos son conscientes de la aberración en la que está la sociedad española. Llevan 3 meses negociando algo que se comprometieron a no hacer. No solo se niegan a dar voz a los españoles, sino que además se niegan incluso a informarnos. En consecuencia, estamos, como decía, en una situación sin precedentes. Por eso yo lo primero que quiero es felicitar por estas jornadas. Creo que son muy oportunas y a la portavoz del grupo y a la dirección y a todos los integrantes del mismo creo que son muy oportunas y muy acertadas, pues poner encima de la mesa un análisis crítico, un análisis multidisciplinar del asunto en cuestión desde la perspectiva jurídica, también desde la perspectiva del impacto en la sociedad y desde la perspectiva internacional que supone que un Estado miembro de la Unión Europea, la cuarta economía del euro, esté en una situación sin precedentes en ningún país de la Unión Europea. Y es que jamás en ningún país de la Unión Europea el candidato a la presidencia del Gobierno puede ser presidente del Gobierno a través de una amnistía. Debatir sobre aquello que los impulsores y promotores de este dislate no quieren que se hable también es un síntoma de la aberración en la que estamos. Yo creo que los españoles conocen vuestra opinión y, desde luego, conocen mi opinión. Esta amnistía no es otra cosa que un pago a un político que, después de perder las elecciones, quiere ser presidente del Gobierno. Y ese pago, ese intercambio, ese cambalache, se hace con un fugado de la justicia española. Este es el contexto de la situación política que vive nuestro país, que tiene sin ninguna duda una serie de consecuencias nefastas para nuestro país, para nuestra democracia, para nuestra credibilidad, para nuestra reputación. En primer lugar, convierte al Tribunal Supremo en un órgano opresor. En segundo lugar, no va a suponer ninguna paz porque aquí no hay ningún conflicto. Y en tercer lugar, queda debilitado para siempre el Estado de las autonomías, con privilegios de algunas autonomías, concretamente de una, en relación con las demás. Digo que convierte al Tribunal Supremo en represor porque este es un ataque directo a la división de poderes y porque esto pone en jaque al Estado de Derecho en España. Digo también que no supone ninguna paz porque no hay ningún conflicto. Al contrario, lo que se va a reforzar es el conflicto. Se va a reforzar el papel protagonista del independentismo cuando habían perdido miles y miles de votos en las últimas elecciones generales, quedándose como cuarta y quinta fuerza en la comunidad catalana. Y digo también que debilita el Estado de las autonomías porque los privilegios nunca fortalecen, sino que siempre debilitan. Esta amnistía es una aberración democrática desde el punto de vista político, es una indecencia desde el punto de vista moral y es ilegal desde el punto de vista jurídico.
Por tanto, creo yo que con estas aseveraciones queda claro cuál es la postura de la primera fuerza política que es nuestro partido. Desde el punto de vista político, no hay por dónde cogerla. Esta amnistía se negó por activa y por pasiva durante los últimos años y también durante toda la campaña electoral. Se está impulsando sin escuchar a los 11 millones de votos que representamos en la investidura y también sin escuchar a los millones de votos que tuvo el Partido Socialista en el entendimiento de que el Partido Socialista no iba en ningún caso a aceptar una amnistía que fue negada durante los años y durante los días de la campaña electoral. Esto se está haciendo obviamente sin ningún consenso social, pero también sin ningún consenso político. Prueba de ello es que no conocemos en absoluto qué es lo que se está negociando en nuestro nombre en España. Y, por supuesto, sin que exista el más o el mínimo atisbo de arrepentimiento. Al contrario, aquí se ha dicho por parte de los independentistas que lo volverán a hacer. Por tanto, esto no mejora la reconciliación. Esto no se hace para una reconciliación, dado que nadie quiere reconciliarse. Y lo único que quieren los independentistas es que esto sea la primera piedra, el inicio de su singladura hacia, aparentemente, un referéndum. Digo aparentemente porque también el Partido Socialista se niega a ese referéndum, pero con los antecedentes que tenemos anteriormente, como ustedes se imaginarán, ya sabemos cómo va a acabar también ese compromiso. Desde el punto de vista no hay político, digo, no hay por dónde cogerla, y desde el punto de vista moral, pues más allá de que se prometiese una cosa y ahora se esté haciendo exactamente la contraria, nace de un interés personal, nunca de un interés general. Y cuando se niegan los intereses generales, la propuesta se convierte en amoral. Es un cambalache, sin duda. Es un cambalache en el que ni los independentistas ni el PSOE buscan el beneficio de ninguna comunidad autónoma, ni siquiera de la catalana. Al contrario, lo que van a provocar es una enorme tensión en Cataluña. Tensión entre los que quieren hacer cumplir y cumplir la Constitución, tensión entre los que creen en el Estado de Derecho y tensión entre los que plantean seguir infringiendo la Constitución y buscando un Estado de Derecho solo para algunos y en beneficio de otros. Vuelvo a insistir, no nos equivoquemos, aquí no se busca mejorar ni la convivencia en Cataluña ni los servicios públicos catalanes. Aquí lo que se pretende por parte de unos es vaciar Cataluña de España y por parte de otros ser investido presidente del Gobierno. Por tanto, no estamos hablando de una convivencia, estamos hablando claramente de una conveniencia. Y decía que desde el punto de vista jurídico es ilegal, y yo creo que no me voy a detener en lo que ya los expertos de derecho procesal, derecho penal, derecho administrativo y derecho constitucional han hablado hace unos instantes. La amnistía es un ataque al Estado de Derecho en toda regla. Y una democracia no existe sin Estado de Derecho. Y, por tanto, es un ataque a la democracia en nuestro país. Antes de perder las elecciones, el Gobierno sabía que era inconstitucional abordar la amnistía. Y ahora lo sigue sabiendo, pero defiende exactamente lo contrario. La amnistía no está reconocida en nuestro ordenamiento jurídico. Cito textualmente a un magistrado de la Audiencia Nacional, actual ministro de Interior en funciones. La amnistía no es planteable en un Estado constitucional. Cito literalmente a la ex vicepresidenta primera del Gobierno y catedrática de Derecho Constitucional. La amnistía no cabe. Zanjaba de esta forma el ministro de Justicia, hoy magistrado del Tribunal Constitucional. Pues la Constitución no ha cambiado en estos 3 meses. ¿Qué es lo que ha cambiado? Que el Partido Socialista ha perdido las elecciones y el Partido Popular las ha ganado. Nada más. No hay ningún planteamiento. Decía que la exposición de motivos solo puede tener una frase, por 7 votos. No me parece una explicación brillante de lo que debe ser la exposición de motivos.
Bueno, hemos abordado el enfoque moral, el enfoque político y el enfoque jurídico, y a mí me gustaría también abordar brevemente el enfoque económico. Ayer mismo, una de las principales directivas de nuestro país advertía, y lo leo, sería un error dilapidar el potencial de crecimiento de la economía española por ambiciones personales y con un coste inasumible. Otro dirigente económico del país decía: el enemigo mayor de la actividad empresarial es la falta de estabilidad y seguridad jurídica. Pues sin duda no podemos obviar la cuestión económica. Arrasar con la seguridad jurídica supone expulsar las inversiones de nuestro país, supone lastrar la competitividad de nuestra economía y, por supuesto, poner palos en la rueda al desarrollo económico de nuestro país. ¿Qué pretende un inversor? ¿Qué pretende una empresa? ¿Qué pretende, en consecuencia, los trabajadores que conforman la empresa? Estabilidad y certezas. ¿Qué ofrece el Gobierno? Inestabilidad e incertidumbre. Hay un daño reputacional enorme a un país donde las leyes se hacen a medida de determinados políticos, se redactan por determinados políticos y las leyes de amnistía se redactan por los abogados de los que están siendo buscados por la justicia. ¿Qué pensarán, pues, los inversores de un país donde el Estado de Derecho se cuestiona? Las consecuencias, como siempre, ¿quién las va a pagar? Los de siempre. ¿Y quiénes son los de siempre? Los que tienen menos capacidades, los que tienen menos posibilidades, las rentas más bajas, las rentas más modestas, aquellos que tienen más dificultades para exigir igualdad. Y esto, por tanto, no es un progreso, es claramente un retroceso, pero no solamente en el ámbito político, en el ámbito moral, en el ámbito democrático, en el ámbito económico también. Y a quien más perjudica la desigualdad ante la ley y la impunidad no es a las élites, es justamente a aquellos que no conforman las élites. ¿Y a quién más afecta? Pues a los trabajadores, a los que se pueden quedar sin trabajo, a los que están viendo cómo las inversiones que se van a realizar no se realizan, están viendo cómo los miles de millones de euros que en este momento están en cuestión de invertirse en España no van a producir un solo puesto de trabajo en el caso de que se retiren esas inversiones y, por lo tanto, va a perder competitividad nuestra economía y va a perder competitividad estas empresas que dejan de hacer inversiones en nuestro país. Por tanto, la mayoría también es mala desde el punto de vista económico. Perdón, la amnistía también es mala desde el punto de vista económico. Por tanto, ¿qué tenemos que hacer? Defender que no se consuma esta amenaza por parte del partido de Sánchez. Defenderlo en todas las instancias, con la contundencia de la razón y con la seguridad de que estamos defendiendo la igualdad de los españoles y nuestro Estado de Derecho. Somos la única opción en lo político, en lo social y en lo económico que tiene España. Y, en consecuencia, tenemos una enorme responsabilidad. Estemos en el Gobierno, en la oposición, tenemos una enorme responsabilidad, probablemente de construir este Gobierno en una mentira. Tendremos más responsabilidad que el Gobierno. Y yo pido, en consecuencia, ser conscientes de la responsabilidad que tenemos. Vamos a seguir haciendo nuestro trabajo porque somos el único refugio constitucional que tienen los españoles en este momento. Y vamos a seguir siéndolo, a pesar de que nos intenten amordazar, de que nos intenten chantajear, y vamos, en consecuencia, a ser muy claros. Y yo voy a ser también muy claro para finalizar. Aunque los profesionales de la manipulación y de la mentira siempre digan que no soy claro, pues, cosa que ya se ha puesto de moda y comprenderéis que ya me gusta, tengo que decir que la violencia no tiene cabida en democracia. La violencia no tiene cabida en democracia y debe de rechazarse siempre. Y digo que la violencia no tiene cabida en democracia, ya sea por ultras de extrema izquierda o de extrema derecha, y debe rechazarse siempre, reitero.
La violencia no tiene cabida en democracia y su impunidad tampoco. Y su impunidad tampoco. Por eso, quienes estamos defendiendo democráticamente la igualdad de todos los españoles, no vamos a aceptar ni una lección de quienes convocaron manifestaciones en las sedes de nuestro partido, de los que fletaron autobuses para protestar contra los resultados electorales, de los que hicieron escraches a dirigentes y a miembros del Gobierno del Partido Popular, o a quienes rodearon el Congreso cuando estaba reunido el Pleno de la Cámara. Y mucho menos vamos a aceptar, digo que mucho menos vamos a aceptar ni una sola lección de quienes están trabajando para que los actos violentos queden impunes. Porque mientras se está criticando a los ultras, y compartimos esa crítica, los mismos que la critican son aquellos que están dando impunidad a los actos violentos que a ellos les interesa. Queridos compañeros, en las últimas horas he oído hemos oído a distintos miembros del partido de Sánchez que quien no condena la violencia la alienta, y yo creo que tienen razón, y deberían de aplicarse el cuento. En el PSOE, quien no solo no condena es el que no condena la violencia. ¿Sabéis por qué? Porque pretende amnistiarla. Y cuando tú pretendes amnistiar la violencia, no puedes dar ningún ejemplo ni ninguna lección a aquellos que condenamos la violencia. Por tanto, dejemos las cosas claras. De un lado están los que cometen o amnistían actos violentos y democráticos, y del otro quienes condenamos lo uno y lo otro. Y lo vuelvo a reiterar. De un lado están los que cometen o amnistían actos violentos y antidemocráticos. Y del otro estamos los que condenamos lo uno y lo otro. Y fin del cuento. No hay más historias que esta. No hay más divisiones que esta. Estamos aquí para defender el Estado de Derecho. Y es curioso que los que estamos para defender el Estado de Derecho nos acusen aquellos que están conculcando el Estado de Derecho. Nadie va a conseguir estigmatizar la oposición cívica al disparate. Y somos muchos más los que estamos convencidos de este sinsentido iniciado por Sánchez simplemente para mantenerse después de perder las elecciones unos meses más o un tiempo más en la presidencia del Gobierno. Lo vamos a decir muy claro, es el principal responsable de lo que está ocurriendo en España. Y por eso le exigimos que dé marcha atrás. Sus decisiones no tienen el consentimiento de los españoles y, por tanto, no garantizan la convivencia, sino que la destruyen. Y este es el problema que estamos viviendo, lamentablemente, en nuestro país. Y no vamos a dejar de decirlo, no vamos a dejar de pedirlo, no vamos a dejar de defenderlos juntos, porque en la defensa de la igualdad de los españoles nadie nos va a callar. Y también digo, nadie nos va a parar. Los españoles pueden confiar en nosotros, porque no tenemos más compromiso que defenderles. Y vamos a seguir alzando la voz, tanto en el ámbito parlamentario, como en el ámbito institucional, como en el ámbito político. Y lo haremos con todos nuestros recursos, en todas las instancias y en todos los ámbitos. Con jornadas como esta, con las movilizaciones que hemos hecho en los últimos domingos de los últimos meses y con las movilizaciones pacíficas en defensa del Estado de Derecho que vamos a hacer el próximo domingo 12 a las 12 en todas las plazas de las ciudades de España. Por tanto, no vamos a dejar de señalar lo que está pasando. No vamos a normalizarlo, ni vamos a dejar que caiga en el olvido, que es lo que pretenden. No nos confundamos. Lo que pretenden es cambiar de conversación. No cambiemos de conversación. Nos jugamos nuestras libertades. Nos jugamos el Estado de Derecho y nos jugamos la democracia española. Y aquí, delante de los constituyentes, de las
personas que redactaron la Constitución, venimos a reiterar que nuestro partido nació con la Constitución y su objetivo es cumplir y hacer cumplir la Constitución. Muchísimas gracias por vuestro compromiso.